la grabación para ir grabando todo el desarrollo de la clase, para que ustedes también tengan la posibilidad, los que llegaron tarde, de tener el material y la explicación respectiva con relación al tema que se va a desarrollar el día de hoy. Bueno, los objetivos del día de hoy, como lo logran ver en las diapositivas, es explicar el tema de metabolismo de ácidos nucleicos. Es el último tema que nos falta desarrollar. En el desarrollo del tema de metabolismo de ácidos nucleicos, tenemos la primera diapositiva, que es el metabolismo. Recuerden que los ácidos nucleicos no solamente son el ADN y el ARN, también hay ácidos nucleicos como los mononucleótidos, como el ATP, el GTP, que son moléculas energéticas, y también encontramos los dinucleótidos como el NAD y el FAD, que también son moléculas energéticas que permiten que también desarrollan metabolismo, una serie de procesos tanto para catabolizarse como para anabolizarse. En breve, les podría decir que esos mononucleótidos o dinucleótidos que les acabo de mencionar tienen una ruta metabólica muy sencilla para la biosíntesis. ¿Y cuál es esa ruta metabólica? Recuerden que para que se forme un mononucleótido o un dinucleótido, recuerden a nivel de las unidades anteriores, teníamos a bien recordarles que un nucleótido o un dinucleótido tiene varios componentes, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En ese orden de ideas, para metabolizarse se requieren esos componentes fundamentales para la síntesis de ese tipo de sustancias, como el AMP, el ATP, el GTP, entre otros. Entonces, vemos en esa diapositiva que hay una ruta alternativa que permite la obtención de ciertas sustancias que son fundamentales para la formación del dinucleótido o el mononucleótido, que es la ruta de la pentosa fosfato, que tiene como finalidad convertir eso en ribosa 5-fosfato, y a la vez, después de la fosforilación de ciertas enzimas y la transaminación que se da, podemos obtener al final una obtención de un mononucleótido como es el ATP o el GTP, ¿no? El ATP y GTP, recuerden que están formadas por bases púricas. Es una ruta metabólica totalmente diferente a las bases pirimídicas que las vamos a mencionar más adelante. En lo que tiene que ver con el catabolismo de esos mononucleótidos y dinucleótidos, lo que les puedo mencionar es que ellos se degradan, como tienen un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ellos te tienen que degradar de pronto de la forma muy parecida como lo hacen las proteínas, que ellas se degradan hasta formación de amoníaco y se eliminan a través del ciclo de la urea. La misma ruta metabólica o muy parecida permite que estos mononucleótidos o dinucleótidos también se conformen o se transformen al final en ácido úrico y son eliminados a través del ciclo de la urea. Hay unas enzimas que juegan un papel muy importante en ese catabolismo, que son las enzimas de tipo nucleasas, que son las que se encargan de degradar el nucleótido a su estructura más simple, y luego las enzimas de tipo fosforilasas y las desaminasas, que tienen como objetivo fundamental eliminar el grupo fosfato, y la otra eliminar el grupo amino, y es decir, su objetivo fundamental es degradar toda la estructura que hace parte del mononucleótido y del dinucleótido. Eso es lo que se muestra en esa diapositiva. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo es la biosíntesis de las bases pirimidínicas. Es muy diferente a las bases púricas, que se degradan se sintetizan a partir de la ruta de la pentosa fosfato. Aquí no. Aquí las pirimidinas se sintetizan especialmente en una ruta metabólica alternativa a partir de la glutamina. Recuerden que la glutamina es un aminoácido, pertenece a la lista de aminoácidos
Es decir, que a partir de esa ruta metabólica podemos obtener el CTP. Recuerden que el CTP tiene citosina, que es una base pirimídica, que es totalmente diferente a las bases púricas que se obtienen a partir del ciclo, la ruta de la pentosa fosfato, una ruta metabólica diferente. Y aquí juegan un papel muy importante las enzimas de tipo sintasa y las enzimas de tipo transferasas, porque transfieren el grupo fosfato para formar la estructura que estamos esperando sintetizar, ¿no? Y la sintasa, pues que el objetivo fundamental es sintetizar una molécula a partir de una molécula base anterior, que es el objetivo fundamental de ese tipo de enzimas. Bueno, en esa parte terminamos entonces la última parte, que es la parte catabólica de lo que tiene que ver con las bases pirimídicas. Son muy parecidas a las bases púricas. Ese proceso de la degradación de esas bases pirimídicas, lógicamente tienen que transferir a través de unas enzimas de tipo fosfatasas el grupo fosfato y luego transferir los grupos aminas a través de enzimas desaminases que tienen el objetivo fundamental tratar de degradar y descomponer toda la molécula. Y al final va a formar unos subproductos finales que los vamos a observar. Esos subproductos al final son eliminados a través de la célula, pero en forma de ¿qué? Igual que en las biomoléculas anteriores, en las bases púricas ocurre lo mismo. Se forma amoníaco, pero además de amoníaco, se forma beta-alanina y dióxido de carbono. Entonces hay aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. El primer aspecto fundamental es que la diferencia en la degradación en una base púrica y una base pirimídica es que la base púrica se degrada a partir de una serie de procesos o de enzimas que degradan el grupo fosfato y degradan el grupo amino y al final lo convierten en ácido úrico. Pero en el catabolismo o la degradación de las bases pirimídicas, además de amoníaco, se va a formar dióxido de carbono y betalanina. Es una total diferencia, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver con biosíntesis, en el caso de las bases púricas, se obtienen a partir de la ruta de la pentosa fosfato, y en el caso de las bases pirimídicas, se obtienen a partir de la glutamina. Entonces son características totalmente diferentes para que tengan en cuenta en el parcial en el momento de hacer una explicación con relación a este tipo de conceptos que debemos tener totalmente claros, ¿no? En lo que respecta al final, como les había dicho, el producto final de la degradación de las bases pirimídicas, vuelvo y lo repito, es la liberación de amoníaco, dióxido de carbono y isobutirato, ¿no? Amino isobutirato, que es el producto final que se obtiene de la degradación de esos nucleótidos. También pueden convertirse en una ruta metabólica alternativa en succinil-CoA. Eso es lo que debemos tener claro con relación al catabolismo, tanto de las bases púricas como de las bases pirimídicas. Esa parte que acabé de explicar habla sobre qué procesos metabólicos permiten la obtención de mononucleótidos y dinucleótidos, ¿no? En el caso de los mononucleótidos como el ATP, el GTP, el CTP, tenemos que darnos cuenta o tener en consideración si deriva de una base púrica o de una base pirimídica, porque dependiendo de eso, el proceso metabólico es diferente. Si deriva de una base púrica, entonces viene de la ruta de la pentosa fosfato. Y se deriva de una base pirimídica, entonces conduce o viene a partir de una ruta metabólica alternativa a partir de la glutamina. Eso tenemos que tenerlo claro. Y al finalizar el proceso, si se van a degradar tanto los mononucleótidos como los dinucleótidos, ellos se van a formar ácido úrico si provienen de bases púricas, y si provienen de bases pirimídicas, isobutirato, también se va a formar amoníaco y además de eso se va a formar dióxido de carbono. Y a veces alanina y isobutirato, que como ruta alternativa pueden formar acetil-CoA. Eso quiero que lo tengamos claro. Ahora vamos a hablar un poco
del metabolismo del ADN. El ADN tiene una característica peculiar, es un polinucleótido. Entonces, para comprender el metabolismo de estos polinucleótidos, tenemos que comprender ciertos procesos que ya habíamos mencionado en la unidad de ácidos nucleicos, que es una característica peculiar que tiene el ADN, que es la replicación. Para poder entender la replicación del ADN, tenemos que tener en cuenta, como lo habíamos dicho en unidades anteriores, que el ADN es semiconservativo. Quiere decir que se conserva una sola hebra original y la otra no se conserva. Eso tenemos que tenerlo bien clarito allí. Teniendo en cuenta eso, en la diapositiva que les voy a colocar acá, tenemos que tener en cuenta las enzimas que juegan un papel muy importante en el proceso. Estas enzimas, primero, para poder entender esto, tenemos que manejar una serie de conceptos. Por ejemplo, las enzimas polimerasas, yo siempre las relaciono como los constructores o los arquitectos de la hebra, ¿no? Ya sea polimerasa 1, polimerasa 2, las que sean, ¿no? La enzima primerasa también son llamadas primers, que son enzimas que son las que ayudan a que se active e inicie ya sea el proceso de síntesis, el proceso de replicación, el proceso de recombinación en el ADN, pero ellas invitan a que se dé el proceso. Pero para que eso se dé, siempre debe haber un cebador. ¿Qué es un cebador? Un cebador es un fragmento de una hebra que permite con el primer iniciar el proceso de construcción de la molécula. Por eso ahí juega un papel muy importante otras enzimas, por lo menos la primasa, que está activa en el primer, la helicasa, que es la enzima que trata de unir pues, los fragmentos que se van que se están uniendo unos con otros. Tenemos el ADN polimerasa, que es la que se trata de construir. Las ligasas ligan y pegan las estructuras. Entonces, son enzimas que logramos observar allí que tienen unas funciones diferentes. Por lo menos la topoisomerasa lo que hace es que regula y reconstruye la molécula. ¿Cómo hablamos de reconstruir? Que hace un proceso de isomerización. Quiere decir que el fragmento de ADN de una hebra que está arriba puede pasar abajo y la que está abajo puede pasar arriba. Es lo que hablan prácticamente de las enzimas. Y el fragmento de Okazaki es el fragmento nuevo originado a partir de una hebra molde, lo que le llaman también la hebra rezagada, que es la hebra que permite a partir de ella liberarse una hebra que no tiene ninguna función, que es la hebra rezagada, y la otra que se va a replicar. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, recordemos que el cebador es fundamental para iniciar el proceso de reconstrucción de la nueva hebra. Como logran observar allí, la hebra, el fragmento que viene unido, 3', 5', se divide, se conserva solamente de una hebra al 5' y se conserva del otro lado la hebra 3'. La hebra 3 y 5' de arriba y de abajo, tanto de arriba, perdón, disculpen la redundancia, en la parte de arriba y de abajo, que es la hebra rezagado molde, es a lo que es la hebra rezagado molde, es la que permite la conformación de lo que llamamos fragmento de Okazaki, ¿no? Es lo que tenemos que tener claro en esa parte de allí. El nombre de polimerasa 1 o 2 depende de dónde está posicionada la polimerasa, pero pues la función es la misma, ¿no? Entonces, repito, la topoisomerasa reorganiza la molécula. Recuerden que la hebra puede estar arriba y puede estar abajo. Entonces, si se va a hacer un proceso de replicación, las hebras deben abrirse. Entonces, antes de abrirse, tienen que reacomodarse gracias a la enzima topoisomerasa. Luego la helicasa permite abrir la molécula. Profe, se le está entrecortando el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, pero lo pasado se le estaba entrecortando. Bueno, listo. Entonces la topoisomerasa se encarga de estructurar de reorganizar la molécula. La helicasa la abre. El cebador, gracias al primer y la enzima primasa, permiten activar el proceso de reconstrucción de la nueva hebra, y la hebra está reconstruida gracias a la enzima polimerasa. A esos fragmentos nuevos se le llaman fragmentos de Okazaki.
y el fragmento de arriba se le llaman hebras rezagadas, que son hebras que no son utilizadas en el proceso de replicación del ADN. Bueno, esa parte tenemos que tenerla clara. Las preguntas las vamos a dejar para el final y vamos a ir en detalle a cada una de las preguntas. No, es que no escuché una parte. ¿Cuál es la que se encarga de reorganizar la molécula? La reorganización es la isomerasa, la topoisomerasa, que es la que se encarga de reorganizar. Ya, porque tú sabes que cuando el ADN está enrollado, él está en el rollo, al enrollarse hay una parte arriba y más adelante está abajo, y luego arriba, y después abajo, después arriba y después abajo. Va a haber una orden para ver si la hebra o va a quedar arriba o va a quedar abajo. Eso lo permite hacer la enzima topoisomerasa. Teniendo en cuenta la otra diapositiva, logramos observar la funcionalidad de las enzimas en el proceso. Prácticamente es lo mismo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior de manera resumida, y a lo que nosotros le llamamos fragmento de Okazaki. Bueno. Profesor, disculpe. Dígame. Profesor. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero hay varios compañeros que están fuera de la clase y están escribiendo en el grupo que no le da el acceso, que tiene que permitirle usted entrar a la clase. Ya yo les estoy ingresando el acceso. Y aquí aparece una imagen y yo les voy activando el acceso uno por uno. Ok, pero llevan desde que empezó la clase, están esperando y nada. Sí, pero es que llegaron tarde, ese es el problema. Cuando llegan tarde yo no puedo suspender una clase por atender a las personas que llegaron tarde. Aquí me va apareciendo el mensaje y yo lo voy adicionando poco a poco. ¿Oíste? Ok. Bueno, de todos modos la clase está grabada y ellos van a tener la posibilidad de verla. Bueno, pues, con relación a la otra diapositiva que logramos observar allí, en esa diapositiva vemos parte del proceso de replicación, donde las réplicas pueden ser en doble vía o pueden ser unidimensionales. Cuando hablamos de doble vía, quiere decir que puede estar, la replicación se puede dar tanto a la derecha como a la izquierda, o nada más se puede dar o solo a la derecha o solo a la izquierda de la hebra molde original. Es lo que está mostrando esa diapositiva que vemos allí. Ahí lo que vemos en esa diapositiva es cómo la hebra molde se va reorganizando y se va reconstruyendo una hebra nueva, donde juega un papel muy importante la polimerasa, que es la enzima constructora de la hebra nueva. Entonces, eso es lo que logramos observar en esa diapositiva, que se va reconstruyendo la molécula en la medida en que la hebra se va alargando para el proceso de replicación. Es lo que logramos observar allí en esa diapositiva de manera general. Vamos a hablar ahora un poco de la reparación. El ADN, así como tiene la propiedad de replicarse, va a tener la propiedad de repararse. La reparación es un proceso que permite corregir errores producto de una mutación o un efecto en el cual puede haber una alteración de la secuencia del ADN. Esas partes de la reparación, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Primero, se debe reconocer el punto que está alterado, la parte de la hebra alterada, como lo logran observar en esa diapositiva. Cuando ya se identifica, la endonucleasa es la enzima que corta el pedazo dañado. Luego, la polimerasa inicia la nueva construcción del pedazo dañado. Luego se elimina en una zona de que no sea alterada el error, se elimina totalmente, se repara la hebra y después de la reparación de la hebra se pega a través de la enzima ligasa para tener una hebra totalmente corregida. Vuelvo y digo, endonucleasa corta el pedazo dañado, polimerasa construye, la hebra ligasa une y ya la hebra queda totalmente recuperada. Ahora, la recuperación de ese proceso de reparación tiene varios tipos de reparaciones, que es lo que les voy a mencionar ahora, ¿no? La primera reparación que logramos observar allí en la otra diapositiva es la reparación por metilación exhaustiva. ¿Qué es la reparación por metilación exhaustiva?
es la reparación. Cuando ya se detecta el error, recuerden que la enzima que rompe el fragmento dañado, primero tiene que identificarlo. La identificación de una forma biomolecular puede ser producto de la presencia de radicales metiles. Los radicales metiles ubican el error y luego de ubicar el error se corta el error y se saca. Entonces, cuando el error se corta gracias a la presencia de radicales metiles, decimos que la reparación se da por metilación. Lógicamente la reparación se da por apareamiento incompleto, pero por metilación. Cuando hablamos de apareamiento incompleto, me estoy refiriendo a que hay un error en la unión. Entonces, como hay un error en la unión, llegan los radicales metiles, determinan el error y lo cortan y pues ocurre el proceso que ya yo les había mencionado anteriormente, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva. Esta siguiente diapositiva logramos observar cómo se da el apareamiento incompleto por metilación. El radical metil ubica el error, se corta y se corrige. Es lo que logré. Bueno, esta diapositiva lo explica de una manera mucho más concreta, ¿no? Como lo explicaba la diapositiva anterior. Pasando a otro tipo de reparación, es la reparación por excisión de bases. ¿Qué ocurre allí? El error está en una base nitrogenada, adenina, guanina, timina, citosina. Si hay un solo error o en una o en varias bases nitrogenadas, lo que se hace es cortar el error gracias a la endonucleasa. La polimerasa repara ese error, construye la molécula nuevamente y luego la ligasa une para que la estructura quede totalmente chévere y bacana como estaba antes, sin ningún tipo de errores. Pero allí solamente se cortó la base afectada. Entonces, es totalmente diferente a la de metilación, porque en la metilación se corta un sector. Aquí se corta la base afectada, nada más. Bueno, pues entonces, pasando a la otra diapositiva, que es la otra reparación que tenemos. Esta reparación que les voy a mencionar es la última, que es la de excisión de nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se corta solamente la base nitrogenada, sino que se corta el nucleótido completo. Recordando que el nucleótido tiene una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. Entonces se corta todo el pedazo y se hace el mismo proceso. La endonucleasa corta, la polimerasa construye y la ligasa une nuevamente la estructura para que la estructura quede totalmente completa. Ahora, la helicasa, para que la reconstrucción se dé cuando hay procesos de excisión de nucleótidos, entonces para poder hacer la corrección no era como antes, que yo nada más quitaba el pedacito y lo arreglaba. Aquí hay algo diferente, que es que para poder quitar el nucleótido tengo que abrir la hebra. Por eso para abrir la hebra necesito la helicasa, que es la enzima que me ayuda a abrir la hebra para poderla corregir. Es una cosa totalmente diferente a la otra, ¿no? Hay unas reparaciones que se dan después de la recombinación. Quiere decir que cuando la recombinación se da o la replicación se da después de haber hecho, se detecta el error y se corrige. Esa es la última reparación que puede haber, que es la que se da después de la recombinación. Podría ocurrir de esa forma. Entonces, recapitulando, la reparación puede ser por metilación exhaustiva, por excisión de nucleótidos, excisión de bases y una reparación que se puede dar después de la recombinación. Son las reparaciones que se pueden estar dando en todo el proceso, ¿no? Bueno, y lo último, que es la recombinación del ADN. En la recombinación del ADN logramos observar que el ADN se recombina cuando una hebra original se combina con otra hebra original de otro individuo. Es decir, hay una recombinación cuando hay unión de dos híbridos. La recombinación normalmente se da en células que tienen la característica de reproducirse por meiosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay la mitad de información genética la da un individuo y la otra mitad de la información la da el otro individuo.
Entonces, cuando se da la mitad de información del un organismo y otro, entonces hay una recombinación porque hay una hebra que se une con otra hebra, como lo vamos a mostrar en la diapositiva anterior. Vemos los cromosomas, cuando los cromosomas se unen, recuerden que los cromosomas tienen ADN interno, y ese ADN, que es una hebra original con otra hebra original de otro individuo, se van a mezclar. Una sola hebra, por eso decimos que también la recombinación se da con una sola hebra. O sea que para eso la hebra de ADN debe abrirse para recombinarse y completarse con la hebra de otro individuo que va a completar la cantidad de cromosomas del individuo que se va a crear. El nuevo individuo, que lógicamente va a tener las características de los dos individuos que se unieron a través de un proceso de recombinación. Bueno, y la parte de metabolismo de ARN, esta parte la vamos a explicar en otro link que les voy a mandar al grupo de Facebook de Zoom, porque ya se me venció el tiempo. Entonces, ya recapitulando la primera parte, decirles que el metabolismo de los ácidos nucleicos, comenzando con los mononucleótidos y dinucleótidos, si ellos se degradan, al final se van a convertir en amoníaco, dióxido de carbono y alanino butirato. Y eso pueden también producir succinil-CoA de manera intermedia. Hay una gran diferencia entre la biosíntesis de nucleótidos y mononucleótidos dependiendo de si provienen de una base púrica o una base pirimídica. Si provienen de una base púrica, entonces provienen de la ruta de la pentosa fosfato para la síntesis. Y si provienen de una base pirimídica, derivan de la glutamina, una ruta metabólica alternativa para poderla sintetizar. Con relación al ADN, el ADN tiene varias características, que es la característica de replicación, y ya mencioné todo un grupo de enzimas que juegan un papel muy importante allí, como es la helicasa, la isomerasa, la polimerasa, la ligasa, el primer o la primasa, la función del cebador, que se le llama fragmento de Okazaki, para que ustedes tengan en cuenta todos esos aspectos a considerar, tener en cuenta que la síntesis la replicación del ADN es semiconservativa y puede ser unidimensional o bidimensional. Y en lo que tiene que ver con la reparación, les hablaba de la reparación por metilación exhaustiva, cuando son radicales metales, por escisión de bases, cuando solamente se corrige la base, por escisión de nucleótidos, cuando se corrige el nucleótido. Y una diferencia entre el uno y el otro es la utilización de la enzima helicasa, que tiene que abrir la molécula para poder extraer el nucleótido. Es la gran diferencia entre la escisión de base con la escisión de nucleótido. También se puede dar una corrección de un error después de la recombinación. Y cuando hablamos de la recombinación es cuando se une una hebra madre con otra hebra madre, una hebra hija con otra hebra hija de un individuo, se mezclan, donde lógicamente debe haber una mezcla de genes. Y para que se dé la mezcla de genes tiene que haber una mezcla de cromosomas que traigan consigo fragmentos de ADN, un fragmento que se va a recombinar con otro para completar y llenar la cantidad de cromosomas deseados. Para que eso se dé, tienen que haber presencia de células que se reproduzcan a través de meiosis, donde se complementen unas con otras. Eso tiene que ver, esa parte a nivel general es lo que tiene que ver con el metabolismo del ADN. De todos modos, para los que tuvieron problemas en ingresar, pues aquí está grabado todo el material para que ustedes tengan la posibilidad de revisar la diapositiva con relación al tema que se ha explicado. Profe, una preguntita breve. Entonces, muchachos, de vida, que ya se está venciendo el tiempo y vamos a salirnos. En la parte de catabolismo, usted dijo que para los monos IDI el producto final es urea, ¿no? Y para los nucleótidos es beta-alanina, CO2 y... No, estás entendiendo mal. Tanto bases púricas como bases pirimídicas se van a degradar para llevar como al ciclo de la urea, porque ellas tienen una característica muy parecida con las proteínas. Tienen grupos aminos por las bases púricas y pirimídicas. Entonces, como tienen que degradarlas, la ruta alternativa para su degradación es a través del ciclo de la urea. ¿Ya me entienden? Entonces, sí, tanto los mononucleótidos como los dinucleótidos, ambos tienen la misma característica.
¿Cuál es la diferencia? Si el mononucleótido o el dinucleótido provienen de una base púrica o de una base pirimídica. Porque si provienen de una base púrica, van a obtener ácido úrico, ¿ya? Pero si provienen de una base pirimídica, van a obtener amoníaco, dióxido de carbono y isobutirato, que se puede convertir en succinil-CoA. El proceso es diferente, viniendo de la base nitrogenada. Espérate que tiene ¿Ya me entendiste? Sí. Pero tienen algo en común, que ellos se eliminan a través del ciclo de la urea. Y Ya entendí. lo que tiene que ver con el catabolismo, también tiene que entender si el mononucleótido y el dinucleótido provienen de una base púrica o una base pirimídica. Porque si vas a sintetizar un mononucleótido que deriva de una base púrica, como la timina y la guanina, entonces se obtienen a través del ciclo de la urea. Perdón, la ruta de la Pentosa fosfato. Y si provienen de una base pirimídica, provienen de Glutamina. de la glutamina. Es correcto, así es. Listo, ahora sí. Ok, mi vida. Profe, Gracias. usted mencionó... Entonces vamos a mandarles un link nuevamente para que se vuelvan a ingresar, para no quedar así como entrecortados en el trabajo que estamos haciendo ahora. Les envío un nuevo link, se vuelven a vincular para comenzar a explicar la parte de metabolismo de ARN. ¿Oyeron? Bueno, pues entonces nos vemos ahorita más tarde.